Hola, mi nombre es Doris Acevedo, soy profesora invitada del Instituto de Altos Estudios en Salud Arnoldo Gabaldón. Y bueno, me encanta esto de esta invitación para compartir con ustedes unas ideas sobre las relaciones entre el género o la perspectiva de género y la salud colectiva. Entendemos en este momento, vamos a hacer una interpretación de la perspectiva de género como un elemento transformador que nos va a permitir construir, deconstruir y reconstruir toda una manera de aproximarnos a la salud colectiva desde el conocimiento y desde las prácticas en salud. Yo me voy a referir inicialmente a un concepto que ha estado trabajó nuestro amigo, ya no está con nosotros, Edmundo Granda, epidemiólogo, profesor en Ecuador del área de la salud pública, que estuvo trabajando bastante sobre las reinterpretaciones de la salud pública hacia una conceptualización de la salud colectiva, refiriéndose a que es un conjunto articulado de prácticas, técnicas, ideologías, políticas y económicas, abierta a la incorporación de propuestas innovadoras para la reflexión y el avance en una salud pública alternativa. Esto significa entender y actuar sobre la salud y la vida, no solo desde la enfermedad, como nos ha tenido acostumbrada la vieja salud pública, a interpretar la cultura de las poblaciones y sus formas de ser y ejercicio del poder, a entregar con mayor fuerza a la acción social y a las nuevas identidades que luchan por la salud, y a ver la salud e enfermedad como un proceso con un contexto social, político, económico y en una realidad histórica determinada. Estos serían los elementos más importantes que integraría un significado integral hacia la salud colectiva. También habla de nos obligaría a pensar en unos presupuestos, uno filosófico, teórico de la salud y la vida, sin descuidar la prevención de la enfermedad, métodos que integran diversas metáforas y proponen hermenéuticas distintas, son los métodos de aproximación, es decir, una metodología, una epistemología que incluye la ciencia positivista, pero que también dé cuenta de las transformaciones sociales y de las estructuras donde se mueven esas transformaciones. E igualmente un presupuesto referido a las prácticas sociales para integrar diversos actores, relaciones de poder distintas, desde las acciones de las personas, desde las subjetividades de las personas, desde los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, desde las luchas por la democratización, la integración y contra la discriminación. Esto bajo criterios de acuerdos y desacuerdos con los poderes supranacionales o intranacionales. Con relación a la perspectiva de género, ¿de qué se nutre ella? Bueno, tenemos aquí el principio de que aceptar que los colectivos integrados por diversas expresiones de la sexualidad, tenemos un sistema binario que los llama mujeres y hombres, son diferentes y desiguales, pero ya vamos a ver que incluso ese modelo binario hay que superarlo para integrar expresiones distintas de la sexualidad y cómo ellas también se manifiestan en lo social, en lo cultural, en lo político. Entendemos que las personas son diferentes porque hay factores biológicos en cuanto a lo que entendemos como mujer y hombre. Hay factores biológicos como fisiológicos, anatómicos, pero también culturales, como los sociales, los laborales, los del ambiente, que van a establecer diferencias en cuanto a las expresiones del proceso de salud, enfermedad y de los riesgos que afectan a las personas. Y esas diferencias además pueden contener desigualdades, porque de esos factores
explicados por el género, pueden influir de una manera desventajosa para las personas, para algunas personas, y con más ventajas para otras, es decir, son desigualdades de género. Estas se pueden presentar en las formas de socialización, en las familias, en las obligaciones que se tienen a nivel de la sociedad, en las expectativas laborales, en los prejuicios. Tomamos estas ideas de una referencia bibliográfica que ya les dejo al final, de Roll y colaboradores, son unos investigadores españoles. Estos factores muchas veces no son visibles. Nosotros decimos que hay una visión androcéntrica de la sociedad que también permea las ciencias de la salud. Es decir, que las enfermedades y todos los procesos de salud-enfermedad son vistos, son analizados o son entendidos desde un punto de vista supuestamente neutral, pero que está mucho más matizado por la construcción de las masculinidades que por la construcción de las feminidades o la sexodiversidad. Entonces, en este sentido, se nos produce un sesgo de género en la formulación de políticas públicas para la salud, de planes, de programas, es decir, en la formación de acciones para la salud. Entendemos a la perspectiva de género como unos postulados teóricos o una teoría, un desarrollo conceptual que, para hacer un recorrido muy breve, lo comenzamos a plantear desde la década del 50, 60, y concretamente identificamos a un psicólogo, luego estudia psiquiatría y se dedica al estudio de las identidades sexuales, que se llama John Money. Él se radica en Estados Unidos y allí realiza sus estudios. Él es el que comienza a hablar de género, diciendo que el término sexo se refiere a una clasificación biológica, mientras que el género se refiere a diferencias de comportamiento según ese sexo. Es más cultural. Otra de las personas que ha contribuido, son muchas, voy a mencionar algunas, también tenemos sus referencias allá al final, es la historiadora Joan Scott, quien desarrolla la categoría de género desde el punto de vista del empoderamiento de las mujeres para luchar contra esas diferencias que generan ventajas a las mujeres en los aspectos de poder, cultura, moral, los referidos a las normas y a las leyes, y a la propia identidad subjetiva de las personas. Joan Scott es una historiadora y se dedica a desarrollar los estudios de género. Y Rubin Gale, que es antropóloga, es una activista de políticas de sexo y género, feminista. Ella habla de un sistema de sexo-género que es el que impera en las sociedades de esta segunda mitad del siglo XX. Entonces, esta teoría significa analizar críticamente las diferencias y desigualdades que existen entre los sexos y a su expresión social, identificando esas desigualdades y contribuyendo a generar acciones para transformarlas. Se desarrolla básicamente a partir de los 70, si bien, como hemos dicho, se introduce el término en la década del 50 al 60, se desarrolla a partir de la década del 70 este desarrollo conceptual del género, para explicar básicamente las desventajas sociales de las mujeres debido a que las políticas públicas que se habían desarrollado para afrontar esta desventaja social de las mujeres todavía no eran muy efectivas. Y es esa aproximación teórica con la perspectiva de género que permite desnudar más y entender cómo es que se producen esas desventajas sociales. Ahí tenemos los rostros de dos de estos pensadores que hemos mencionado acá, Joan Scott y John Money. El sistema de sexo-género, que es la idea que aporta Rubin Gale, lo llama como un conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana.
y en las cuales estas necesidades sexuales transformadas son satisfechas. Ella dice que se ha creado toda una tecnología social que asegura la subordinación de las mujeres a los hombres, es decir, ya que se habla de unas relaciones de poder bastante asimétricas. Es lo que entendemos como el androcentrismo, como una idea que predomina el desarrollo del pensamiento y de las acciones en la sociedad, y pide que debe haber un respeto a reconocer las diferencias y las diversidades de género que se fundamentan en una visión sexista androcéntrica. Aquí está el rostro de Rubén Gay. En ese sistema sexo-género tenemos que el sexo, siendo biológico básicamente, tiene una construcción social, que es la cultura. Es un sistema básicamente binario de lo masculino y de lo femenino, solamente reconociendo a dos polos, polo mujer, polo hombre, con unas caracterizaciones muy bien identificadas, pero que allí ya últimamente se está reconociendo, y a partir de Moni incluso con sus estudios sobre la identidad sexual, que existe un intersexo, es decir, personas que incluso no pueden ser definidas ni siquiera biológicamente dentro de uno de estos sistemas binarios, mujer-hombre. Existe el transexo y pues allí ya se entorpece un poco esa visión binaria que se tiene de la sociedad y hay que incluir la diversidad sexual. Entonces, este sistema sexo-género predominante nos lleva a modos de vida muy particularizados de lo masculino y lo femenino, con exclusión de otras formas que no se identifiquen con ellos. Lo masculino y lo femenino tienden a establecer grandes diferencias entre sí. La construcción del género en la sociedad entonces está matizado por esta manera bastante limitada de ver la expresión de la sexualidad y la identificación de los sexos, para crear una serie de valores, normas y conductas y para generar las diferencias y las desigualdades. En este sentido, se han desarrollado teorías sociológicas y sociobiológicas que van desde la más tradicional, con sus enfoques androcéntricos, hasta las que aceptan la diversidad sexual. Los procesos de socialización que están permeados por esa manera de construir en la sociedad desde que somos muy niños el género al que tenemos atribución, se producen en las organizaciones sociales y las instituciones, en todas, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la reunión, en la religión, en las organizaciones, en los grupos sociales, generando una serie de valores y normas de conducta que deben ser muy bien aprendidos para poder desarrollar los roles de género que la sociedad nos impone, para poder acceder a las oportunidades sociales de acuerdo a las determinaciones y limitaciones que se tengan para los géneros, y creando a su vez una serie de desigualdades de género que dan ventajas y desventajas biológicas, sociológicas y económicas a los diferentes miembros del grupo familiar. Hemos identificado y ya los conocemos en la práctica una serie de estereotipos de género de lo que es lo masculino y lo femenino, incluyendo en lo masculino la estabilidad emocional, como que los hombres son más estables emocionalmente que las mujeres, más dinamismo, más agresividad, tendencia al dominio, mayor objetividad, más racionalidad, valentía, fuerza, más aptitudes intelectuales, franqueza, aptitud para las ciencias, eficacia. Y en contraposición a esto, pues la mujer debería ser más intuitiva, inestable emocionalmente, con poco control sobre sí y sobre los demás, con ternura, desarrollando más la afectividad, más subjetiva, más irracional, más frívola, sumisa, temerosa, dependiente, débil,
con aptitud más para las letras que para las ciencias y con más actitudes manuales que intelectuales. Estos son, como les había dicho, en un sistema binario donde debemos encajar tanto lo masculino y lo femenino en cada uno de esos estereotipos. Por supuesto que a finales de los siglos XX todas estas posturas se han ido fracturando por una irrupción de políticas públicas y de movimientos sociales que pretenden romper esas desventajas sociales generadas por los estereotipos de género y asumir roles que están tanto en lo masculino más tipificados para lo femenino como en lo femenino más tipificados para lo masculino. Es decir, que haya una menor estratificación o división o divorcio entre las condiciones y las caracterizaciones de lo que es masculino y de lo que es femenino. Como decía, la dificultad de estos estereotipos de género es que generan diferencias y desigualdades y desventajas en cuanto a lo que se considera masculino y lo que se considera femenino, entonces para la población en sus diferentes atributos. Uno de los pensadores que estamos trayendo acá, que es Rawls, que ya se los mencioné, plantea que tanto las desigualdades sociales como las diferencias biológicas van a generar riesgos diferenciales que se van a ver en las respuestas individuales, tanto a nivel de la sociedad como de la cultura y de las normas institucionales. Es decir, que todo esto se va a reflejar en el sistema social en su conjunto y por supuesto también en el sistema de salud, inclusive en los perfiles de riesgos que tienen las personas. Para llevarlo a la práctica, por ejemplo, en Venezuela tenemos estas diferencias gruesas entre hombres y mujeres. En Venezuela, por ejemplo, hay un 40% de jefas de hogar en cuanto a la jefatura de los hogares a nivel de la familia, como les decía, esto también se refleja en la familia, y un 60% de hombres jefes de hogar, cuando existe un estereotipo donde desde hace mucho tiempo pues se consideraba al hombre como el jefe del hogar. Bueno, ya este cuadro se ha modificado bastante en la realidad venezolana. Ese precepto que dice que la mujer en su casa y el hombre es el que sale a trabajar y a buscar el pan, es el que ya lo que se llama breadwinner, el que gana el pan, pues esto también ya no es así. Sin embargo, hay diferencias en la fuerza de trabajo. Un 50% de las mujeres adultas mayores de 15 años está incorporada a la fuerza de trabajo, casi la mitad, y un 80% en los hombres. Mientras que en el trabajo del hogar, allí sí las diferencias todavía persisten con mucha fuerza, porque como trabajadoras del hogar están solo dedicadas a ellos el 30% de las mujeres mayores de 15 años y apenas el 0,6% de los hombres no le dedican tiempo al trabajo del hogar en su casi totalidad. Las mujeres en nuestro país también han tenido mayor acceso a la educación. Hay países en que incluso eso no es posible, y a todas las formas de educación, así que tenemos mayores de 15 años estudiando 13% de mujeres y 11% de los hombres mayores de 15 años, es decir, esto es en cuanto a la población activa. Entonces, incluso vemos un mayor porcentaje de mujeres entrando a la actividad educativa mayores de 15 años que hombres. Como ven, también los hombres están más dedicados al trabajo remunerado. En cuanto a qué ocupaciones, en este cuadro a lo mejor podemos ver lo que está destacado en anaranjado, a qué ocupaciones se dedican más las mujeres. Ahí vemos que el porcentaje de mujeres en cada uno de los sectores de ocupación, vemos que en la agricultura en Venezuela hay muy pocos, aunque tenemos países, por ejemplo, que como Bolivia, las mujeres están incorporadas a la actividad agrícola casi en un 30%, en Venezuela es mucho menor. En minas, un 8%, quiere decir que el resto de los trabajadores de la actividad agrícola son más que todo hombres. En hidrocarburos y minas un 12,7%, en la industria manufacturera un 30%, el 70% de los trabajadores de la industria manufacturera son varones. En donde más se concentran las trabajadoras es en el sector de comercio, restaurantes y hoteles, el comercio, sobre todo comercio menor,
y en servicios sociales, todo tipo de servicios sociales y comunitarios como educación y salud, que es donde más se concentra. Del total de la fuerza de trabajo, casi un 40% es femenina. La mujer se ha venido incorporando en nuestro país al trabajo productivo a la par que realiza el trabajo del hogar, lo que también la deja con unas ciertas desventajas. Fíjense, también esto, como habíamos dicho, y dice el mismo Rawls y colaboradores, se refleja en los perfiles de salud. Aquí vamos a tomar como un ejemplo, este ejemplo, como sabemos, tenemos poco acceso en las estadísticas de salud actuales, que no están en las páginas del ministerio, pero nada más para traer como una muestra estas causas de mortalidad por sexo del año 99 y del año 2008, expresados en las estadísticas del anuario de mortalidad del año 2000 y el 2010. Fíjense que pasa un periodo de 10 años y probablemente, si lo vemos ahora, 10 años después, en el 2018, no va a haber modificaciones importantes en cuanto a que las 5 primeras causas de mortalidad en mujeres es de enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades cerebrovasculares y diabetes y enfermedades respiratorias. Mientras que en los hombres, dentro de esas 5 primeras causas, entran los accidentes, los suicidios y homicidios. Esta alta accidentalidad y mortalidad por accidentes de los hombres, en accidentes de suicidios y homicidios, que no ocurren en las mujeres, no aparece ni siquiera dentro de las 7 primeras causas. Ocurre por los modos de vida distintos de hombres y mujeres en la sociedad. Hombres más expuestos a todo tipo de accidentes y a los homicidios, mucho más que las mujeres. Mientras que, bueno, hay una mayor estabilidad en cuanto a enfermedades de corazón y cáncer en cuanto a primera y segunda causa de muerte. Pero esto que rebasa o pasa hacia la tercera y cuarta causa de mortalidad de los hombres está relacionado directamente con los modos de vida de acuerdo al género. Entonces fíjense que hay una estrecha relación entre los modos de vida generados por el género al cual pertenecemos y cómo vivimos siendo mujeres y siendo hombres con la salud, de lo que muchos creen. Esto tiene que ver con esa construcción social de lo masculino y lo femenino, entendiéndola hoy en día como una categoría de género relacional que explique las diferencias y desigualdades e inequidades entre los géneros, y por lo que llamamos, que vamos a referirnos un poquito a eso, a la construcción de la feminidad, la masculinidad y la sexo-género diversidad. Bueno, sobre la feminidad se ha hablado, y la vivencia de lo femenino se ha hablado bastante, se ha analizado desde mediados del siglo pasado. Traigo aquí una frase de Simone de Beauvoir, que es una pedagoga francesa, feminista, que dice: la mujer no nace, se hace. Es decir, nosotras como mujeres, el género femenino, no nacemos, podemos nacer como mujeres, pero nos hacemos mujeres en el camino con los procesos de socialización. Estudios dedicados a las desigualdades sociales en salud han puesto de manifiesto que las mujeres y la población de menor nivel socioeconómico tienen indicadores de peor situación de salud. Investigaciones, traigo a referencia, por ejemplo, estudios de Borrell y Artacós sobre la investigación en salud. Dice que se ha omitido del estudio de las desigualdades en salud derivadas de la desigual posición de hombres y mujeres. No se estudian las desigualdades de género. Esto se ha omitido durante largo tiempo, y que es hora de ponerle atención a esto para entender cómo los perfiles de morbilidad y mortalidad no solo son diferentes entre mujeres y hombres, sino que generan desventajas sociales, y que para la formulación de políticas públicas es muy importante tener claras estas cuestiones. Por ejemplo, la subordinación del género, de las relaciones de género, de las relaciones sociales de género, se saca como consecuencia, o tenemos las consecuencias de estados de, por ejemplo, en las mujeres, de subordinación y de baja autoestima, de concentración de los programas de salud en las áreas más que todo de salud reproductiva y sexual,
es decir, de la sexualidad y reproducción para las mujeres, obviándose o disminuyendo estas ofertas de programas en salud sexual y reproductiva para los hombres. Tenemos que tomar en cuenta que de esta relación desigual entre hombres y mujeres se deriva la doble presencia de las mujeres, como ya vimos en estadísticas anteriores, de una dedicación casi exclusiva de las responsabilidades del hogar en las mujeres y de múltiples roles. El trabajo no es tomado como una categoría de análisis para la salud de las mujeres, no es tomado muy en cuenta en cuanto a las políticas de salud, mientras que tenemos una mayor incorporación de ella al trabajo y la necesidad de tomar en cuenta los ciclos de vida de la mujer niña, adolescente y adulta mayor. En salud mental, por ejemplo, se habla del malestar de las mujeres como un área de acción específica y de la violencia contra las mujeres, que también deriva de las relaciones desiguales de género, como áreas de acción específicas en salud. Varios autores afirman que las mujeres que tienen un trabajo remunerado tienen mejor salud comparadas con las que se dedican exclusivamente al trabajo reproductivo, o sea que es beneficioso la incorporación del trabajo para las mujeres. Pero que las mujeres que tienen un trabajo remunerado, pero que además perciben un mayor grado de implicación y corresponsabilidad por parte de sus parejas en los trabajos reproductivos, pues tienen aún mejor indicador de salud. Por otro lado, tenemos que considerar todo el tema de la construcción de las masculinidades como un conjunto de atributos y conductas que tiene el varón y lo hace aparecer como esencialmente dominante, pero además le impone una serie de exigencias sociales que le pueden incluso hasta trastornar la vida misma. Hay un investigador mexicano que es Beno de Keyser, que se los recomiendo como estudios, la masculinidad y su relación con la salud, donde señala que el recuestionamiento de los impedimentos culturales para el autocuidado en los hombres es necesario y es una preocupación por los temas asociados a la virilidad. Esto puede darnos una clave importante para modificar o para introducir modificaciones a los programas de salud para atraer más al hombre hacia las acciones de promoción y prevención a la salud. El primer encuentro de masculinidades antipatriarcales que se hizo en Venezuela en el 2013 llega a la conclusión de que se deben impulsar y ejecutar acciones que respondan a fortalecer una nueva forma de actuar de los hombres para alcanzar la equidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los hombres están continuamente sometidos a una cantidad de factores de riesgo para la salud que provienen del desarrollo de la masculinidad hegemónica. Se habla entonces de nuevas masculinidades y de masculinidades contrahegemónicas para luchar contra esos sesgos. Y con la visión de género debemos incluir también el sexo de la identidad sexual y la identidad de género. Es el tema de la sexo, género, diversidad. Dice Bianco, que es un sexólogo venezolano, allí hay un artículo en la revista Salud y Comunidad, o Comunidad y Salud, que es por cierto del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Carabobo, donde hay algunos artículos dedicados a la sexo, género, diversidad. Bianco señala que habría que preguntarse si limitar el proceso de identificación del ciudadano a una posibilidad binaria, hombre o mujer, está violando los valores de libertad, independencia, bien común, convivencia, así como el derecho a la justicia y a la igualdad social. Él cree que eso es un tratamiento discriminatorio. Asimismo, Villasana señala que toda expresión de género confusa e ilegible es automáticamente transformada en una versión distorsionada del modelo binario, que es lo que tenemos, y que bueno, hay muchas expresiones de las discriminaciones hacia la orientación sexual en nuestro país, en el sistema público de salud. Fíjense que ya varias resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos
y de otras comisiones de seguimiento consideran a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías que han provocado violencia, negación de derechos y discriminación de las personas de forma contraria a la igualdad y la universalidad. Es decir, debemos incluir en nuestro pensamiento sobre la perspectiva de género también la opción de la sexo, género, diversidad. Se ha propuesto hoy en día, y es algo bastante nuevo, sustituir lo que se llamaba trastorno de identidad de género, entendiéndolo como una enfermedad, se le da el nombre ahora de disforia de género para superar esa conceptualización de enfermedad, sino que es una realidad que hay que atender. Despatologizar a las diferentes opciones de la orientación sexual. En cuanto a esta visión de género en salud colectiva, debemos interpretarla o analizarla, viendo cómo esto puede influenciar diversas áreas de acción de la salud colectiva, en el análisis de la situación de salud, en el acceso a la salud, en la formulación de políticas y programas de salud, en la investigación en salud y en las prácticas profesionales en salud. Como en el análisis de la situación de salud. Bueno, como ya decíamos, las mujeres en general pareciera que presentan un peor estado de salud porque ellas consultan más los servicios de salud. Pero ya sabemos que en casi todos los países del mundo hay una esperanza de vida promedio más larga en las mujeres que en los hombres, pero que esta diferencia tiende a acortarse más cuando las oportunidades sociales se estrechan para las mujeres. La percepción de las mujeres acerca de su propio estado de salud es peor que la de los hombres, incluso después de ajustarla en el término de las investigaciones, según su mayor capacidad de referir problemas de salud y de expresar sus emociones. Las causas de morbilidad y mortalidad no definidas en los registros de salud son mayores en las mujeres que en los hombres. ¿Cómo interpretamos esto? Como que puede haber un mayor descuido en diagnosticar la morbilidad y las causas de mortalidad en las mujeres que en los hombres. Entendemos que hay también una visión parcelada de la salud de las personas de acuerdo al sexo. Las variables a tomar en cuenta, a considerar en los análisis de situación de salud con una perspectiva de género, es siempre clasificar por sexo todas las estadísticas y los análisis que se estén haciendo sobre la salud, incluir en las variables socioeconómicas tanto de hombres como de mujeres, los estudios de poblaciones de hombres como de mujeres o mixtos, la ocupación, que muchas veces no se toma en cuenta esa variable cuando se estudia la situación de salud de las mujeres, la ocupación, los ingresos, la residencia y la educación. También la ocupación, las jornadas, el tipo de ocupación, las remuneraciones, el trabajo no remunerado, el uso del tiempo, el ocio, las horas dedicadas al trabajo doméstico, cuidado de personas dependientes, etc. La convivencia y la composición familiar, las características del núcleo familiar, la corresponsabilidad familiar, porque todas esas son condiciones y características que van a estar influyendo sobre los estados de salud de las personas. Variables directamente ligadas a la salud como estilos de vida, prácticas preventivas, percepción de la salud, salud mental, calidad de vida y utilización de los servicios sanitarios son importantes para valorar la salud de las poblaciones. En cuanto al acceso de salud, a la salud, al bien salud, se conoce que las mujeres consultan más que los hombres y por ello debe haber un mayor registro de morbilidad de las mujeres que los hombres. Se asume que las mujeres tienen la responsabilidad principal en los cuidados de salud de la familia, pero no se explora mucho sobre este aspecto como un condicionante de la salud. Sin embargo, esto afecta las consultas médicas, las medidas preventivas y la administración de medicamentos a las mujeres. Ellas privilegian otros miembros del grupo familiar a sí mismas. Existe una incompatibilidad entre la organización de los horarios de atención a la salud con las responsabilidades laborales, por lo cual el acceso a la salud de las mujeres se ve comprometido, falta de tiempo para ir a los servicios de salud,
La organización de los servicios de salud es incongruente entonces con los modos de vida de las personas, en este caso de las mujeres y también de los hombres. Los horarios laborales y los horarios de responsabilidades familiares pues no se corresponden con los horarios de servicios de salud preventiva. Entonces, para la formulación de políticas y programas de salud debemos considerar las diferencias biológicas de sexo, pero además las desigualdades de género y la sexodiversidad. Todo lo que implica esto. Debemos tomar en cuenta programas orientados a las mujeres que superen esa idea solo de maternización de la salud, porque hasta ahora lo que vemos es eso. Se está considerando muy poco los ciclos de vida y sus interacciones sociobiológicas, no se consideran los determinantes culturales en el análisis de la situación de salud, y la promoción de la salud hacia los hombres es escasa. En cuanto a la investigación en salud, bueno, sabemos que hay sesgos de género producidos al generalizar los conocimientos que se fundamentan en investigaciones basadas más que todo en población masculina, generalizarlo a la población femenina. Se hace un uso incorrecto del término género. Las mujeres tienden a sobredeclarar o infradeclarar algunas enfermedades y los hombres otras. Estos son factores subjetivos por el mismo hecho de cómo se vive la masculinidad y la feminidad en la capacidad de reconocer o verbalizar sus sentimientos sobre la salud. Además de las diferencias en salud según el sexo, también hay desigualdades provenientes de una metodología epidemiológica que solamente se basa en los factores de riesgo. Esta debería estar amparada por un marco conceptual que tenga en cuenta también todos los factores sociales y psicológicos que hemos mencionado como predominantes cuando se hace un análisis de género. Y este tipo de investigación podría ayudar a explicar mejor cómo el género repercute en la forma desigual e injusta de calidad de vida, de salud y bienestar de las personas. Las aproximaciones no tradicionales, más hacia el tipo de métodos hermenéuticos o de interpretación como las cualitativas, pueden ayudar a desnudar o a visibilizar todos estos aspectos que tienen que ver con la perspectiva de género. En cuanto a las prácticas profesionales en salud, existe, como lo pueden revisar en el material que les planteé en la bibliografía, una discriminación en la atención a usuarias y usuarios, es decir, si eres hombre o si eres mujer, las actitudes y los tratos son distintos, y si eres sexo diverso, más aún. En la organización y administración de la asistencia en salud también hay investigaciones que pueden revisar en la revista Salud y Comunidad, donde aquí, concretamente en nuestros servicios de salud, se han tipificado esas formas de organización y administración de la asistencia donde el género juega una parte importante. Negación de la asistencia, trato agresivo. Estas cuestiones hay que verlas también en nuestras prácticas profesionales en salud para superarlas. El respeto, la convivencia y la solidaridad entre las personas es lo que debe prevalecer en nuestras prácticas profesionales. Considerar la diversidad de la población es una de las claves para el diseño de las políticas públicas en salud, para superar las discriminaciones de género, etnia u orientación sexual. Considerar las diferencias poblacionales en los análisis de situación de la salud para superar las dificultades, las desigualdades. Identificar las necesidades en salud según las diferencias poblacionales mencionadas. Establecer vínculos para el diálogo y la participación con las organizaciones sociales que representan la diversidad sociocultural, como las que representan los feminismos, las masculinidades no hegemónicas, la sexodiversidad, la afrodescendencia, los pueblos indígenas, adultos y adultas mayores, a fin de oír las solicitudes y los pedidos que hacen constantemente y adecuar los servicios a las necesidades expresadas por esos colectivos. Considerar como áreas de intervención en salud pública los desequilibrios de género, las violencias de género,
tanto la familiar como la laboral, la obstétrica, la discriminación por orientación sexual. Decimos con Braille que el género no es una variable sencillamente interesante para la estratificación ni un problema conceptual. Es una perspectiva humana y política para enfocar la lucha por la salud y defensa de la vida. Debemos entonces, como dice Rauber y Fagal, que también está en las referencias, les recomiendo que lo busquen, que lo lean, identificar al sujeto histórico concreto en el proceso de transformación social en la época actual y adecuar la oferta de servicios y los análisis que hacemos en el sector salud con una visión de salud colectiva transformadora que pueda cubrir las necesidades de estas poblaciones o de la población en estas expresiones que debemos desnudar y orientarnos en ese sentido. Bueno, estas son las referencias bibliográficas, se las dejo acá. Creo que esta presentación ustedes la deben tener de aquí en adelante. Y desarrollemos una zona libre de discriminación, tanto en nuestra visión de la salud como en nuestras prácticas en salud. Muchas gracias.